Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Gloria al Señor. Quiero hablarles esta mañana de un tema que le he llamado la plomada de Dios. La plomada. Para los que no se manejan mucho con la construcción, una plomada es un elemento que se usa, que tiene un peso, ¿verdad? Y se pone para ver si están alineadas, están derechos los muros. Y en la palabra del Señor encontramos que la usa el profeta Amós. Nos habla acerca de esto y dice Amós 7:8: y el Señor me dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Es una palabra fuerte. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Amós? ¿Qué estás viendo, Amós, en medio del pueblo? Y él dice, yo lo que veo es una plomada que cae. Es una plomada que el edificador, que es Dios, pone sobre su pueblo para ver si están alineados con la palabra, si están alineados al propósito que Dios tiene para sus vidas. Hoy tenemos que mirar, hermanos, y mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿estoy alineado a la palabra de Dios? Es la palabra de Dios mi plomada. Me alinea, me trae direccionamiento. La palabra plomada, saqué aquí, era un implemento de un edificador, o sea, una bola de estaño o plomo para trazar una línea a plomo que se llama, para hacer paredes derechas y verticales. Esta plomada era un emblema de estricta justicia para Israel, e insinuó que Dios ahora los visitaría según sus iniquidades. Nosotros estamos entendiendo y entendemos por la palabra del Señor que cuando se habla del Israel natural, hablamos del Israel que está allá en Oriente Medio, pero cuando hablamos del Israel espiritual, estamos hablando de la iglesia. Cuando hablamos del Israel espiritual, estamos hablando del pueblo del Señor. Cuando Él dice, amaré un pueblo que no era mi pueblo, voy a amar a un pueblo que no es mi pueblo. Y de alguna manera Dios se divorcia de Israel para enamorarse de este pueblo llamado iglesia. ¿Sabe? Estamos viviendo, como les decía al principio, estamos viviendo tiempos en los cuales el Señor nos está mostrando y nos está diciendo, despierten. Despierten del sueño si alguno está dormido. Despierten de esa condición, porque Dios quiere alinearlos a su propósito. Y quiero mostrarte en la Biblia, a manera de ejemplo, algunos que fueron alineados. Relata la Biblia
de personas a quien Dios corrigió para enseñarles y llevarles a cambiar su comportamiento, sus actitudes. Por ejemplo, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, Dios corrige a Adán y Eva después que desobedecieron. Caín, en Génesis capítulo 4, Dios advirtió a Caín sobre el pecado antes de que matara a su hermano Abel. Él le dice: el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta y tú puedes caer en él. Y fue lo que sucedió, pero Dios le advirtió. Vemos la experiencia de Jonás en el libro de Jonás. Dios corrige a Jonás, quien intenta huir de la tarea de predicar en Nínive. ¿Cuántos hijos de Dios hoy día le huyen a predicar el evangelio? ¿Cuántos hijos de Dios hoy día huyen de dar testimonio de su fe? No, es que yo conozco, yo sé lo que va a pasar. Yo sé lo que va a suceder. Es fácil esconderse. Es fácil esconder, dice la Biblia, la luz no se pone debajo de una mesa o dentro de un baúl, sino que se pone en un lugar alto. Te van a criticar. Por ser cristiano, sí, por ser cristiano, te van a criticar. Muchos se ríen. Muchos se ríen. Pero no tienen problema de ir a consultar a un brujo. Eso es cool. ¿Estás dando testimonio de tu fe? ¿Estás dando testimonio de la verdad de Cristo en tu vida? Jonás se va. Y tras una serie de eventos, entre ellos ser tragado por un enorme pez, Jonás obedece y lleva el mensaje de Dios a Nínive. Vemos la experiencia de David en 2 de Samuel capítulo 2 de Samuel 11 y 12. David, después de que David comete adulterio con Betsabé y envía a su esposo Urías a morir en la batalla, Dios envía al profeta Natán para confrontarlo. David reconoce su pecado y se arrepiente. ¿Por qué? Porque Dios le pone la plomada. Cuando Dios levanta a un hombre o una mujer de Dios, es porque pone una plomada sobre nosotros para ver si estamos alineados al propósito de Dios, si estás alineado al pensamiento de Dios. Quiero que me oiga algo. Dios me puso aquí delante de usted con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Poder poner la plomada de la palabra sobre su vida. No imponerle mi pensamiento, porque mis pensamientos pueden ser errados, pero sí poner la palabra. ¿Estoy alineado? ¿Estoy alineado con Cristo, que es la palabra? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros caemos en pecado? El rey Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor es corregido por su orgullo y Dios lo hace pasar un tiempo en un estado animal, se vuelve animal, perdió la razón. ¿Hasta qué? Hasta que reconoce, en el 7º año, reconoce que todo proviene de Dios y que lo que Dios le había dado, toda la bendición que había hecho, todo lo tremendo de su reino, era porque Dios así lo permitía. El hombre debe reconocer, el hombre, hermano, el hombre necio piensa que sus fuerzas son lo que le permite avanzar.
Y no sabe que es Dios que le da la fuerza. Es Dios el que le da la gracia al hombre para, por ejemplo, para hacer riqueza, como por ejemplo para gobernar, como por ejemplo para trabajar, como por ejemplo para ser padres de familia. Tenemos que tener la gracia de Dios. Pedro, Mateo capítulo 16, verso 23, y en Juan 21, 15 y 17, Jesús corrige a Pedro en varias ocasiones. Y en una de ellas, cuando Pedro intenta evitar que Jesús fuera a la cruz, además de traicionarlo, además de negarlo, pero Jesús lo restaura y le encarga cuidar su rebaño. Muchas veces fallamos. Nos equivocamos, pero ahí está la plomada de Dios, que es la palabra, para decirnos: vuelve a empezar, vuelve a empezar. Pablo, anteriormente Saulo, en Hechos capítulo 9, es corregido en su camino a Damasco, donde Jesús le habla y le muestra la verdad del evangelio. Después de su conversión, Saulo se dedica a servir a Dios. Es tan grande su conversión. Saulo era un filósofo. No estamos hablando de cualquier persona. Era un activo integrante del Sanedrín judío, con conexiones entre gobernadores y gobernantes. Y él tiene la potestad de perseguir a los cristianos, a esta nueva religión que se ha formado a partir de este extraño caso, voy a decirlo de esta manera, el extraño caso del judío que resucitó. Dicen que resucitó. Dicen algunos que le vieron por 40 días caminar por ahí, por las calles. Entonces Saulo se levanta y dice: no. Y empieza a tomar detenido. Agarraba a las mujeres, agarraba a los hombres, los metía en la cárcel y aún consentía en la muerte de Esteban. Y Dios le cambia el destino. Tenía un destino importantísimo en el gobierno, pero Dios le cambia el destino. Lo puso en la plomada. La iglesia en Corinto, en el 1 de Corintios, Pablo escribe a los corintios corrigiéndolos en cuanto a problemas de división, de inmoralidad, de abusos en el culto. Su carta es una advertencia para que se arrepientan y vivan en santidad. Toda la carta de Corintios, de 1 de Corintios, se le conoce como la carta dura, porque es una carta de corrección. Pero fíjate que le habla a una iglesia que tenía mucho fruto, tenía muchos dones. Pero habían muchas cosas también que había que corregir. Divisiones, inmoralidad, abusos. ¿Por qué le digo esto? Etcétera. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿de qué manera nos van a corregir? ¿De qué manera es la corrección que Dios quiere darnos? Hoy en las profecías nos decían: yo, el Señor, voy a estar peleando por ustedes. No tengan miedo. No tengan temor. El Señor estará con ustedes. El Señor peleará tus batallas. Quizás la consecuencia de tu batalla no va a ser lo que tú pensabas, pero es lo que Dios está haciendo a favor de tu vida. ¿Cómo nos corrige del Señor?
¿Cómo nos corrige Dios? Pastor, yo quiero saber cómo me va a corregir el Señor. Número 1, a través de su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda escritura es inspirada por Dios. Toda su escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ayúdeme un poquito. Mire, levante la mano todos los que están durmiendo. Ok, ya. A fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta. La palabra aquí es la palabra teleios. La palabra griega teleios, que significa maduro. Y no el de Venezuela. Equipado para toda buena, perfecto. ¿Qué es perfecto? Equipado para toda buena obra. La Biblia es un medio central de corrección. En este párrafo se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios señala lo correcto y lo incorrecto. Nos ayuda a ajustar nuestra vida de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Voy a mirar la plomada. ¿Qué es la plomada? La palabra de Dios. ¿Quieres saber si te va a ir bien? No vaya al horóscopo. Libra. Hoy estás desequilibrado. Tauro. Te van a poner los cuernos. ¿Y usted le cree? ¿Usted le cree? ¿A quién le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a la palabra de Dios o estás creyendo a lo que el mundo, el sistema, te quiere imponer? Que lo que es una persona perfecta para Dios es aquel que es equipado para toda buena obra. Diga conmigo, me voy a equipar, me voy a preparar para toda buena obra. Ser perfecto. Amén. Mire el hermano que está al lado suyo y le diga, te miro cara de perfecto, fíjate. Te miro cara de perfecto. ¿Ah? La miro muy bien. Porque sé que te vas a esforzar para toda buena obra. Te vas a equipar. Hermano, estamos terminando el discipulado. Y yo le decía a los hermanos, el lunes tuvimos clases. Sí. Hermano, ya no sé ni qué predico, hermano, porque qué día predico. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Usted ore por su pastor, amén. Ore por su pastor. Y sabe lo importante que es el discipulado, porque Dios no viene a buscar creyentes. Creyentes hay en todos lados. Si el diablo cree, pero no es discípulo. Entonces tengo que estar y entrar en esta dimensión de discípulo, de discipulado. El miércoles estábamos aquí, tuvimos un culto hermosísimo, lindo, precioso. Muchas almas vinieron al Señor. Y yo le decía, hoy recibiste a Cristo. Pregunté cuántos no se han bautizado. Habían varios que no se habían bautizado. Tienes que bautizarte. Y luego de bautizarte tienes que estar en el discipulado. Porque así es en la Biblia. Así lo miramos en la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no cree es condenado. Entre paréntesis, ¿quién lo condena? Él mismo se condena. Él mismo decide. Usted decide la vida eterna o la condenación eterna.
Fíjate que no es Dios, es usted y yo los que recibimos esa responsabilidad. Número 2, ¿cómo somos corregidos? A través del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo actúa en la vida de cada creyente, convenciéndonos de pecado, recordándonos la enseñanza de Jesús y guiándonos a su verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de oír. El Espíritu Santo del Señor nos corrige, hermanos amados. Esta corrección interna es una forma de direccionar, de corregir, que lleva a los hijos de Dios a la obediencia y al arrepentimiento. El Espíritu Santo oye lo del Padre y lo transmite a nuestros corazones. Muchas veces nos encontramos, hermanos, en situaciones donde de alguna manera nos sentimos incómodos de estar allí. No sé si le ha pasado. Sí, ¿verdad? Que a veces está en un lugar y empieza usted a escuchar y a ver y a oír y cómo hablan y cómo y usted dice: me siento incómodo aquí. Me siento incómodo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te empieza a corregir, te empieza a decir: no debería estar aquí. Este no es un lugar para un cristiano. Este no es lugar para un hijo de Dios. Bueno, si es su trabajo y usted dice: hoy me siento mal aquí, me voy a ir. No, tampoco, ¿verdad? Si es tu trabajo y hay una atmósfera así rara, pídele al Señor. Mire, una hermana me dijo: ay, pastor, pastor, me dice, me voy a ir del trabajo. Me voy a ir del trabajo. ¿Por qué? Porque llegó una bruja, me dijo. Ya, le digo yo. Y ahora todos quieren irse la bruja le lee las manos. Ya, le digo yo. ¿Y a usted le gusta su trabajo? Sí, me gusta mi trabajo. ¿Y para qué se va a ir usted? Que se vaya la bruja. Porque hasta donde yo conozco y mi Biblia dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cómo hacer que yo salga huyendo? La que se tiene que tener incómoda y sentirse rara son las potestades, los demonios. El Señor es con nosotros. Y después viene aquí a la iglesia y canta: Dios es quien pelea, la maldad aleja, su reino ilumina. Y en el trabajo: ay, el diablo me tiene de chupete. No, hermano, tenemos que confía en el Señor. Si la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Ore al Señor. Predique la palabra, anuncie el mensaje de Jesucristo. Juan 14:26 dice, no está ahí, pero quiero leérselo:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos quieren que Dios les recuerde todo lo que el Señor ha dicho? Levántame la mano el que quiere que el Espíritu Santo le recuerde. Ok, baje la mano. Esto funciona así. No es como en el colegio, que usted tiene un torpedo. Usted tiene que estudiar. Estudiar la palabra. ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo? Lo que usted estudió. No le puede recordar lo que no ha estudiado. Por eso es importante el discipulado. Importantísimo. Bendito Dios, hermano. Gente que yo le pregunto, ¿cuánto tiempo en la iglesia? 8 años, pastor. Y en discipulado, voy a ir a Corderito ahora. Mire, pues, hermano. ¿Cómo? No puede ser, pues, hermano. Dios mío. A ver. ¿Cuántos tienen 8 años en la iglesia? De 8 años para arriba. 8 años para arriba. Ok. Tan poquitos. De 8 años hasta 25, a eso me refiero. De 8 a 25. Dios mío. ¿Y cuántos de ustedes no están discipulados? Levanten la mano. El que no está en discipulado. Tú no estás en discipulado y tienes más de 8 años. No, baja la mano entonces. ¿Cuántos tienen menos de 8 años? Levanten la mano. Ya. ¿Cuántos no están en discipulado todavía? Levánteme la mano. Los que no están en discipulado todavía. Ya. Tienen que estar en discipulado. Porque eso es lo que le van a recordar. Si no, ¿qué le van a recordar? Es como en el colegio. Yo tenía amigos cristianos que llegaban al colegio en la prueba. Señor, ayúdame en la prueba, Señor. Ayúdame, Señor. Envíame tu palabra, Señor. Recuerda. Pero no habían estudiado. ¿Qué le va a recordar si el Espíritu Santo no es soplón? Y de repente, hermano, llegaba un torpedo. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor. Yo les conté, esa era mía, ¿no? Les conté. Fíjense que yo nunca, de verdad, hice torpedos. Por una razón muy simple. Me daba miedo. Pero más que el profesor, mi mamá. Y un día estábamos en una prueba de historia. A mí me gustaba mucho. Saqué promedio 7 en historia. Me gustaba la historia. Yo quería ser profesor de historia. Y me encantaba la historia. Y yo tenía un grupito de amigos que éramos 4 y nos sentábamos. Pero los otros no eran buenos para historia, eran malitos, eran flojos. Estaba yo, estaba el negro Barraza, el Chico Urbina y el abuelo Muñoz. Y ahí estábamos los 4, hermano. Y de pronto estábamos en la prueba, hermanos, y llega, hermano, alguien de adelante, lanza un torpedo, hermano, con las respuestas y cae en mi mesa, hermano.
Y me dice el dedo, agárrala. Y yo la agarro, hermano. Y la agarro en la mano, hermano. Y sentía que la mano me quemaba. ¡Qué terrible, hermano! Y el profesor se paseaba, me acuerdo, el oso Belis. El oso Belis. 1 para la A, 6 para la B. Levanten el bombo climático. Y había que poner un maletín entre el compañero y el otro para que ese era el bombo climático que él decía. Y mi compañero de atrás me decía, tíramela, tíramela. Y yo veía al profesor y parece que me estaba mirando a mí, hermano. A mí me miraba. Y yo con el torpedo en la mano, hermano. Y me van a pillar, me van a pillar, me van a pillar, me van a pillar. Y los de atrás, tíramela, tírala. Y era ahí atrásito nomás, era mi compañero. Y de tanto que tenía, hermano, llegué, ¡pum! Lo tiré, cayó por el fondo, hermano. Viera cómo se acordaban de mi familia. Ay, qué cosas, hermano. ¿Cómo somos corregidos? Por la palabra y por el Espíritu Santo. Número 3. Somos corregidos a través de consecuencias. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Dios permite que experimentemos las consecuencias de nuestras decisiones como una forma de corrección. Cuando David peca con Betsabé, enfrentó serias consecuencias familiares y políticas. Estas consecuencias le ayudaron a reconocer su pecado y lo llevaron al arrepentimiento. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 10, Dios le dice a David que habrá consecuencias para él y su familia debido a su pecado con Betsabé. Hay consecuencias, pero que las consecuencias sirvan para tu corrección. Que la consecuencia sirva para corregir tu vida. Para levantar, hermano, un muro y decir, estoy equivocado en lo que estoy haciendo. Esas consecuencias que estás viviendo son para tu corrección. Número 4. Habrá corrección a través de personas. Proverbio 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. ¿Sabe? Dios a menudo usa a personas como líderes espirituales, amigos o incluso desconocidos para traer corrección. Esto se ve cuando envía a profetas como Natán para confrontar el pecado de David, o cuando Pablo amonesta a Pedro. La corrección a través de otros es una forma en que Dios nos ayuda a ver nuestras fallas desde otra perspectiva. Fieles son las heridas de un amigo. Lo que te voy a decir te va a doler, pero te lo voy a decir porque te amo. Esas son las heridas de un amigo. Me duele lo que me dijiste, pero me ayuda. Me saca del peligro, me saca de la circunstancia que estoy viviendo. El Señor nos ayude. Dios enviará a sus ministros. Dios enviará a sus ministros para poner aplomado tu vida con la vida del Señor. Él es el edificio. Él es, hermano, el que nos ayuda. Él es el que nos guarda. Él es el que nos corrige. ¿Puede decir amén? Número 5. Vas a ser corregido, o vamos a ser corregidos mediante pruebas y disciplina.
En Hebreos capítulo 12, verso 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Le pega su guacazo, hermano. Pero no a cualquiera. No a cualquiera. Al que recibe por hijo. Escúcheme esto, ayúdame un poquito. ¿Por qué dice al que recibe por hijo? ¿Por qué lo dice? Dice: azota a todo el que recibe por hijo. ¿Pero por qué recibe? Porque significa que antes no era hijo. Nosotros no éramos hijos, éramos extraños a las bendiciones de Dios. Fuimos injertados. Entonces, más a los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio la potestad, el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es: ¿son todos hijos? Esa es una gran equivocación y eso es un gran problema. Dice: es que todos somos hijos de Dios. No. Todos son creación de Dios, exactamente. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos llegan al nivel de hijo, porque el que es hijo se deja corregir. ¿Qué tiene Dios que meterse conmigo? ¿Qué? No tiene nada que ver. No es hijo. No es hijo. Yo no puedo ir a corregir al hijo del vecino, por más que yo estoy viendo que se está portando mal. Ahora la pregunta es esta: igual tiene un padre. Y si no es hijo de Dios, ¿de quién será hijo? Del diablo. Y Jesús mismo dice: vosotros sois hijos del diablo, es vuestro padre el diablo. Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque es ahora, ¿cómo se reconoce un hijo de Dios y un hijo del diablo? El hijo de Dios hace las obras de Dios, el hijo del diablo hace las obras del diablo, que son mentira, enojo, fornicación, adulterio, qué sé yo, y hace las obras del diablo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Quítese de vosotros ira, enojo, contienda, malicia, maledicencia, fornicación, adulterio, lascivia y todas las obras de la carne. Quítense de vosotros. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo diciendo: esto erais antes vosotros, pero ya no. Se tiene que notar que usted es hijo de Dios, por hermano. La disciplina o corrección de Dios puede incluir pruebas. Pruebas que fortalecen la fe y nos enseñan a confiar en Él.
En Hebreos 12, versos 6 al 11, explica que Dios disciplina a quienes aman, tal como un padre corrige a su hijo, para que podamos participar de su santidad y dar frutos de justicia. Dios nos llamó. Número 6. Dios nos corrige a través de circunstancias difíciles. Vemos a Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios puede permitir que experimentemos situaciones difíciles. Lo más probable es que usted no va a estar dentro de un pez 3 días y 3 noches, pero sí puede estar viviendo momentos críticos de tu vida. Dice la Biblia que el pez lo llevó hasta el infierno. Y estando en el infierno, dice, clamó a Jehová. Jonás no clama cuando está en la tormenta. No clamó, durmiendo estaba. Jonás no clama cuando le toca la suerte y lo tiran al mar. No clama. ¿Cuándo clama? Clama cuando el pez lo lleva al infierno. Y dice la palabra del Señor en Jonás, y en el Hades, en el lugar de los muertos, clamó al Señor. Y el Señor le oyó. ¿Qué hace Dios con Jonás? Lo mata, hermano. Señor, ahora te voy a servir. Ahora te voy a servir. Salmo 119, verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mire, hubo que humillarlo para que volviera. Si hay algún descarriado esta tarde, esta mañana todavía, hoy puede ser el día especial para tu vida. Y por último, no por último, me falta todavía. Dios nos corrige con su misericordia y con paciencia. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe? Dios muestra su misericordia y paciencia dándonos tiempo para arrepentirnos. En Romanos 2:4 se nos dice que la bondad de Dios nos guía, su bondad nos guía al arrepentimiento. Él nos da oportunidades para cambiar antes de que lleguen consecuencias más graves, mostrándonos amor y dándonos espacio para la reflexión. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Diga conmigo. Paz, diga conmigo. No, todos, diga conmigo, todos. ¿A quiénes quieren alcanzar el Señor? ¿Y a su suegra? También. ¿Y a su nuera? También. ¿Y a su vecino que le tira la basura para el lado? ¿Y al presidente? También.
¿Y al futuro gobernador? Dios muestra misericordia y paciencia. Por último, 8. Arrepentimiento y restauración. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La corrección de Dios siempre busca el arrepentimiento y la restauración, no la condena. Él quiere que sus hijos crezcan en santidad, y su corrección está diseñada para que aprendamos a volver a Él. Cuando corregimos nuestros errores y nos arrepentimos, Dios nos restaura y nos permite continuar con su propósito. El Salmo 51, verso 10 y 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dios corrige a sus hijos porque los ama, porque desea lo mejor para nosotros. Su corrección es un acto de amor que busca ayudarnos a alcanzar la madurez espiritual. ¿Sabe, hermano? Vivir en santidad y cumplir el propósito que Él ha designado para nuestras vidas es lo que Dios quiere y a lo que Dios nos ha llamado. Quiero que allí donde tú estás cierres tus ojitos. Espíritu Santo, he predicado tu buena palabra. Y te ruego, Señor, que si alguno ha estado viviendo, Señor, momentos difíciles en su vida, que quizás ha pasado, Señor, por circunstancias de dolor, de preocupación. Quizás Dios te ha apretado un poquito. Yo quiero decirte que el Señor está aquí para poner la plomada y que puedas corregir tu caminar, que puedas corregir tu manera de caminar, de hablar, de comportarte. Que si hay pecado, su palabra dice: tenemos al Padre, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos abogado. Y tenemos un juez justo. Si tú necesitas a Jesús, si tú has estado viviendo momentos difíciles, hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para suplicarle al Señor y decirle: Dios, no quiero vivir a mi manera. Quiero vivir alineado a Cristo. Porque si tú me consideras tu hijo, yo te considero mi padre. Recíbeme, Señor. Recíbeme, Señor. Allí donde usted está, si usted necesita a Jesús, quiero que hagas esta oración conmigo. Y dile: Señor Jesús, esta mañana yo vine a buscar una palabra tuya, una palabra que me edifique.
y recibo tu palabra. Recibo tu bendición. Que tu mano poderosa venga sobre mí. Ayúdame, Señor. Límpiame de todo pecado. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dame de tu paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración y la creíste en tu corazón, levántame tu manito. Dios te bendiga. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué lindo. Dios le bendiga. Lo segundo que le quiero preguntar: ¿ya recibiste a Cristo? ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? ¿Te has bautizado? ¿Estás bautizado? No. Hay que bautizarse. Amén. Hay que bautizarse. En la página de la iglesia hay un link de bautismos. Quiero que te inscribas en él. Quiero que te inscribas. Acabamos de tener bautismo, pero esto es constante. Esto es un constante, tener bautismo. Y número 3, necesitas acceder al discipulado de la iglesia, porque es la forma en que vas a ir creciendo cada día. Tenemos tremendos maestros, lindos y lindas maestras y maestros que te van a enseñar. Y número 4, porque creo que también es importante, sea activo en la iglesia. No dejes de congregarte. Nunca dejes de congregarte. El apóstol dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse. Amén. Que esta sea tu casa. Permíteme ser tu pastor. Permíteme que caminemos juntos y que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Póngase de pie. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.